sea, realmente lo que nos costó pues fueron muchas cosas, pero fue trabajo personal porque logramos conseguir patrocinios privados. No sé, patrocinaron tiendas, lo que sea, ¿no? Que eso es lo de menos. Y pues tuvo como mucho, desafortunadamente el éxito que tuvo fue como entre especialistas, ¿no? Entre la gente que se dedica a estas cosas. De todos los concursos de gráfica que hay en México, que igual hay una tradición que son bastante importantes, desafortunadamente no han dejado de seguir la misma pauta, la misma lógica de bienales, ¿no? Concurso, jurado, se ve que está bien, digo, tiene su chiste, pero no trascendido, ¿no? Entonces, yo creo que proyectos como estos, decía que donde coinciden tres posiciones o tres cosas que le ha tocado a uno participar, son respuestas importantes que no le deben en ningún contexto del DF, siguiendo la pregunta para no evadirme, y que tienen la misma validez que otros espacios, ¿no? Finalmente, lo que quiero comentar es que en función de esto, en alguno de los foros, no sé, hace como 3 o 4 foros, sin querer se discutía esto, ¿no? En el sentido de que siempre estamos esperando que lleguen los grandes invitados del DF. Tenemos que ir al MOAC, tenemos que ir a la colección Jumex, porque ahí está todo. Pues, o sea, en Toluca no hay nada, no hay una oferta cultural, decía, por lo menos en artes visuales, o sea, los museos no hay nada propositivo, ¿no? Proyectos como estos, pero no porque yo haya participado, creo que son importantes, en donde tienen la misma calidad que cualquier proyecto nacional, ¿no? Entonces realmente bueno, el resultado fue bien curioso, porque como les decía, parece que curiosamente no hubo participación, casi no hubo participación local, ¿no? Bueno, aquí participó la maestra no anda por ahí, pero en cantidad y en propuestas fue bueno y fue malo. ¿Qué quiere decir? Que no hay interés, no hay productos, es decir, genera muchas preguntas, no hay interés, no hay propuestas, no sé qué pasa, pero la mayoría son de artistas, curiosamente, como del DF, de bastante calidad, ¿no? Pues bueno, nada más para no acaparar la palabra, sería como mi participación ahorita. Sí, claro. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación, ¿no? a este foro, Toño. Hay muchas cosas que hay que platicar, que hay que evaluar, que hay que conocer, pero también hay algo muy importante y muy interesante respecto a la creación, a lo que hay que hacer, a lo que no se está haciendo bien, a lo que sí se hizo bien, ¿no? O sea, a lo que voy es que siempre debe de haber una autocrítica, y por qué no estoy en este lado, y por qué sí estoy, y por qué sí me funciona, y por qué a él sí le funciona, y a mí no, ¿no? Entonces siempre debe haber esa parte, ¿no? Creo que desde el punto de vista personal, tiene que haber dos cosas importantes. Una, la pasión, ¿no? Por lo que estamos haciendo, pasión, aunque suene romántico, trillado, cliché, lo que me digan, ¿no? Pasión y compromiso, ¿no? O sea, debe haber un compromiso para lo que estamos generando o lo que se está haciendo, ¿no? Y creer en nosotros, ¿no? La historia, ¿no? Que igual vengo a platicarles, sí, es un asunto muy personal, pero sí es de ímpetu y de necedad. Y entonces nos reuníamos para hacer un proyecto escolar, ¿no? Escolar, así de fácil, y fue El hocico del Tlacuache, ¿no? Perdón que traiga y haya desempolvado la colección de esto, pero así inició el Tlacuache. Mimeógrafo Bill y Jan, ¿no? Mimeógrafo Bill y Jan. Ajá. Y va evolucionando, ¿no? Y lo vamos haciendo en un tamaño más grande y obviamente esta publicación independiente, alternativa, todos los adjetivos que ustedes quieran llamarle, ponerle, nos dedicábamos, y me atrevo a decir que me dedicaba a fotocopiar, a traer cosas, todo de una manera independiente, pero sí desde un punto de vista pasional,
Esta revista, ¿por quién creen que estaba auspiciada? Por la universidad. La misma universidad era la que pagaba por esta impresión. La misma universidad. ¿Qué es lo que hay que hacer, creo yo? Ser hábiles, ¿no? Tener un proyecto, tener idea, pero sobre todo ser constantes, ¿no? El último número fue en junio de 1999. Junio de 1999. Y el primer número fue en febrero de 1992. Todos esos años, ¿no? A veces entre cambio de administración y tal, no había dinero, no había presupuesto, pero es constancia, no hay más, ¿no? Se regalaba, tal. El asunto con la cercanía con el Distrito Federal, ¿no? El hocico del Tlacuache, ¿qué es lo que yo hacía? ¿No? Me iba todos los sábados, o cuando tenía un número nuevo, al Tianguis Cultural del Chopo. Y entonces, ¿a dónde lo tenía que mover? Sí, en mi universidad, en Toluca, tal, lo que me digan, pero también, de eso se trata esto, pues bueno, ¿qué proyección quieres? ¿No? ¿Hacia dónde quieres estar? Yo, como ustedes, me sentaba ahí y decía, ¿por qué la universidad no tiene una estación de radio? Ahora la tiene. Y van a decir, ay, este güey, chapayazo, ¿no? ¿Quién gestionó todo eso? Su servilleta. Y ahí está la estación de radio, que es de los universitarios, que es de ustedes. Y no van a dejar mentir. Oye, necesito que el promo para mi baile, que no sé qué decir. Que necesito que no sé qué, mi audio, que no sé qué. Oye, que necesito que la facultad de ingeniería, que no sé qué. Es una radio universitaria y es producto de una necedad. Es pasión, constancia y ensuciarse. Así de fácil, no hay más. Gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer un poco una pausa, presentar a el maestro. Pues bueno, a pesar de que ya tengo algunos años radicando en la ciudad de Toluca, me ha costado como integrarme, ¿no? Primero pues a la ciudad y luego pues a estos círculos que existen pues culturalmente o en el ambiente de los artistas, porque he traído como a lo mejor, he tenido más bien el contacto desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México, que es de donde yo llegué, ¿no? Entonces, sí, debo confesar que el salirme de la Ciudad de México me costó muchísimo, como 3, 4 años, unos 4 o 5 años en convencerme de que tenía que vivir aquí, y no porque no me gustara, sino simplemente ya había una dependencia de mi espacio en el que yo estaba insertado en la Ciudad de México, y me costaba como el reconocerlo, ¿no? Todas esas relaciones pues me obligaban, al tenerlas me obligaba pues a estarme desplazando constantemente y no instalarme pues como debería de ser en el espacio que empecé a organizar aquí en la ciudad. En cuanto a mis relaciones que están en la Ciudad de México, y sí, o sea, sí he detectado como esa situación, ¿no? de las pocas posibilidades que se han generado aquí en la ciudad. Y por un lado, por las instituciones, ¿no? oficiales, que por lo que comentaba es muy difícil como acceder, ¿no? Veo esa posibilidad con las organizaciones más independientes, ¿sí? Creo yo que son las que están abriendo como los espacios, ¿sí? hacia otras instancias, ¿no? a nivel nacional o a nivel internacional, y pues bueno, creo que también influye mucho como la visión que tienen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, aquellos que están
egresando en las escuelas de arte, como aquí en la facultad, mismo en la Escuela de Bellas Artes, se están como empezando a proyectar de manera independiente, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho como el interés y la visión para proyectar el trabajo que se está realizando, ¿no? Y no se ha generado como todavía un consumo de lo que se hace aquí. No hay una sola galería, hablando de artes plásticas o visuales, una galería así que tenga una trascendencia comercialmente. A lo mejor nos hace un poco ruido hablar de lo comercial, ¿no? Pero yo creo que es una parte importante para que el artista joven o ya con trayectoria pueda subsistir, ¿no? Pueda vivir de lo que hace. Y sí, se me hace como muy curioso esa situación, a pesar del potencial económico que se ve o se dice que tiene la ciudad de Toluca. Eso aún no lo logro entender, pero sí hay un trabajo por detrás muy importante que es la gestión. Sí. Y si no hay como esa disposición y esa voluntad para hacer la gestión, pues vamos a seguir como dependiendo pues de las instituciones oficiales, ¿no? Entonces, por ese lado, aún creo que falta. También me he enterado de algunos grupos de jóvenes que están creando espacios. Eso es importante, pero habría que analizar esa parte que les faltaría como para darle esa proyección a esos espacios, ¿no? Que conceptualmente veo que son como muy interesantes, ¿no? Sí. Y además de las gentes que lo integran, son personas que tienen el potencial, pero ahí es donde habría que analizar qué es lo que faltaría para darles ese empujoncito y que tengan una mayor proyección o impacto en el ámbito del arte o cultural. Y estaba más dirigida hacia Flavio. ¿Cuáles son las redes que construyen el entramado cultural local, obviamente? ¿Y cómo suceden las colaboraciones y cómo se financian? Bueno, pues mi experiencia personal, soy ceramista, por si no sé, muchos no me conocen, y por otra parte soy músico. Las redes por las cuales me he visto involucrado en varios proyectos, que uno en la música fue los Miércoles Destructivos. Duré 4 años con ese proyecto, fue igual una necedad, que pues la autogestionaba yo. Prácticamente algunos de los eventos era traer artistas de fuera en el ámbito tropical, sobre todo cumbia y todo el global bass que se está viviendo con esa música. La idea de los Miércoles Destructivos básicamente era hacerla en miércoles, una vez al mes. Primero fue cada 8 días, el primer año, después fue cada 15 días y después una vez al mes. Lo que hicimos fue de alguna forma pues tratar de identificar a la gente por medio de la cumbia y de todo este movimiento del global bass, para que tuviera un día en la semana que fuera diferente a un viernes o un sábado. Simplemente fue como crearlo un miércoles en diferentes lugares de Toluca y Metepec. Colamos a muchos artistas que ahorita hicimos redes por medio de este tema de la música, en el cual pues ahorita muchos de esos artistas se han ido a festivales ya muy grandes y se han gestionado por medio de ese pequeño espacio que se daba a estos artistas para que pudieran pues expresar su música. Y como músico también pues ves el proceso de la música y toda la creación, el corazón y la necesidad que hay detrás de todo eso. Y lo que hicimos fuimos como crear redes entre ellos, ¿no? Ya sea lugares que organizaban eventos en Guadalajara, DF, y que organizaban fiestas relacionadas con este ámbito de la cumbia, y pues creamos y seguimos creando como redes, ¿no? Así con estos músicos.
como el financiamiento de todos esos proyectos sí sobrepasaba, ¿no? Más bien pues teníamos que hablar con esos colaboradores y decirles que era más bien como de corazón para que siguiera un movimiento en el cual pues nos viéramos envueltos todos. Las colaboraciones creo que son muy importantes en Toluca y Metepec, porque creo que es como va a ser un destapar, no sé cómo decirlo, un abrir conciencia y colaborar con muchos artistas que ya sea plásticamente, con, no sé, diseñadores, músicos y todo eso, realmente sí es muy importante porque abres puertas y a muchas cosas. La gestión, bueno, el financiamiento pues era, a veces salía, a veces no, y a veces tenías que pagar. Pues bueno, en esa parte como de la colaboración, entonces nosotros sí hemos tenido también como estos tipos de acercamientos, principalmente como desde lo lúdico, que quizás han sido pocos, pero sí han sido como muy fortitos a partir de ir como experimentando junto con el público, no solamente como nosotros con nuestra experiencia colectiva, sino como toda esta participación que puedes hacer en un taller de experimentación visual o en una intervención en una galería o distintas maneras en la que pues los colectivos y los participantes de esto, tanto el público como que empiezan a tomar voz. Hacíamos como pues tratar de generar como estos encuentros de participación colectiva, no solamente como de unos ejecutantes, sino que el espectador también sea como parte de esta ejecución visual o sonora o distintos niveles. Y bueno, Andy, yo creo que como el sentido primero que nosotros encontramos es, somos como, llevamos poco tiempo como trabajando juntos, casi 4 años, bueno, es mucho y poco a la vida, y creo que lo principal es nosotros preguntarnos como el papel cultural que toma nuestra producción, sobre todo en la ciudad, ¿no? El papel cultural que tiene como el hacer el tipo de producción que nosotros generamos. Justamente sí sería nosotros preguntarnos nuestro como colectivo y incluso como me atrevería como comunidad artística universitaria, quizá, como preguntar el papel cultural que toma como el hacer este tipo de producciones en Toluca. Yo creo que toda esta reflexión, a mí me parece que el factor que establece una diferencia es el tiempo, porque hay una apuesta por la idea de que para que haya un consumo de cultura tiene que haber un valor depositado en lo que consumes, y la idea el ideal, ¿no? De que el que produce lo valora. Creo que y bueno, o sea, en creación de públicos eso es más o menos complicado, ¿no? Porque pues no sé, acercas un grupo de personas y les acercas no sé, la idea del arte, pero todavía hay una lejanía, ¿no? Y creo que lo que sucede, digamos, cuando surge la facultad, ¿no? Tenía como la intención de, digamos, claro, muchos de los proyectos de la facultad pues eran un riesgo en el sentido de que, no sé si la galería, por ejemplo, trajo producciones con artistas, ¿no? Con una trayectoria muy amplia, ¿no? Se gastaban presupuestos muy grandes para poder tener una exposición a la altura de otros lugares en el DF, y creo que la institución llega hasta ahí, ¿no? En el sentido de que hoy pues ya hay un montón de gente produciendo, ¿no? Y esa gente, ¿no? que se suma, ¿no? de diferentes facultades o hay un movimiento como que empieza a tener una efervescencia, empieza a tener resultados, porque empiezan a aparecer más espacios, ¿no? Empieza a haber otro tipo de proyectos. Y yo creo que es una cuestión de tiempo. Sí, es una cuestión de tiempo, y creo que muchos de esos proyectos, como esta especie de mesa de diálogo, de discusión, parten de que no ocurre nada aquí. Creo que la gran mayoría de los proyectos que han surgido son desde eso, desde pensar que no ocurre nada aquí, y así han ido, pero creo que nos hemos quedado ahí, en todo el tiempo estar diciendo que no ocurre nada aquí y que queremos que ocurra, pero creo que falta el sentido de comunidad y de agrupamiento y de credibilidad en esto, ¿no? Porque todo el tiempo es como el cuestionamiento de que
sí, aquí no pasa, está más chido allá, es mejor en otro lado, pero no hemos pensado justo, por poner un ejemplo, en la escena de música electrónica tan importante o tan fuerte que surgió en la ciudad, ¿no? Y en sus alrededores. Ahora, retomando este punto de comunidad, agrupamiento, de política, me gustaría tirarle una bolita o una pelotota a Oliver, en el que le propondría unas preguntas, y si alguien quiere aportar algo, es más que bienvenido. Y sería esta: ¿cómo percibimos la oferta cultural que nos brinda el Estado? ¿Nos es suficiente? ¿Y qué tan democráticas y transparentes son las decisiones sobre política cultural que se toman a nivel federal? Bueno, pues en este punto, bueno, primero, yo soy Oliver, no soy productor gráfico, ni artista como tal, pues no necesariamente no me considero un gestor cultural como tal, ¿no? Tal como esa idea. Y pues bueno, si acaso en ese punto, en ese rubro, me considero y pues soy un activista. Y desde esa perspectiva como activista, pues también tengo una perspectiva que pues de cierta manera como me pone en una relación crítica, pues obviamente con distintos ámbitos institucionales. Considero, ¿no?, al igual que se ha comentado, ¿no?, que gran parte de la creación o gran parte de las propuestas de la alternativa está, no necesariamente está en las instituciones y no necesariamente viene desde el Estado o desde el mercado, ¿no?, desde las empresas, sino que considero que viene, pues, que la podemos palpar, pues, en la ciudad, está presente. Yo creo que, pues eso, la sociedad en la que nosotros vivimos, en la que nos encontramos, pues tiene mucha y suficiente propuesta cultural, y creo que, pues bueno, de alguna manera hay que verla, hay que mirarla, ¿no?, de alguna manera. Pero bueno, eso es una reflexión que en ese sentido me pone en otro plano, tal vez, ¿no? En ese punto yo lo acepto y tengo esos limitantes. Respecto al otro punto que era respecto a la distancia, por ejemplo, con la Ciudad de México, ese punto, bueno, también me llama un poco la atención esa manera en la que está planteado justo. Yo también siento que esta idea de tan cerca y tan lejos, la plantearía, por ejemplo, al interior mismo del DF o al interior mismo de Toluca. O sea, ese tan cerca y tan lejos lo podemos plantear en Iztapalapa o Iztapaluca, ¿no?, en otro tipo de colonias populares, con la oferta cultural que hay desde un estado o desde una lógica industrial también, o desde una lógica empresarial al interior del mismo DF. O sea, también ahí hay un tan cerca y tan lejos, y también acá en Toluca, pues, ¿no? O sea, de alguna manera tal vez ese planteamiento a lo que nos lleva es una dinámica de, pues, ¿no?, deseante, pienso, ¿no?, de alguna manera desear una forma específica de producción y un aparato específico o una industria particular en la cual nosotros nos podríamos reconocer y de alguna manera poder generar estas propuestas, lo cual me parece muy viable. Y bueno, de alguna manera creo que eso se está dando, y bueno, además de cuestión de tiempo, pues es cuestión también, pienso siempre, que tiene que ver con el asunto de la política. Por supuesto que yo creo que tiene mucho que ver que estamos en un estado, el Estado de México está gobernado por el PRI, y estamos en una condición social, pues, hasta cierto punto muy desigual. Sin embargo, justo esas conexiones, ¿no?, decían hace un rato, estamos conectados nada más por una carretera. Pues no nada más eso, ¿no? Si justo lo que estamos viendo es que se está generando procesos de desterritorialización y de territorialización o de reterritorialización, y la inversión de capital privado la podemos ver aquí en el centro de la ciudad de Toluca. Y ahí es donde vemos como una transformación que apunta, ¿no?, da pistas o está generando con la intención de establecer espacios de consumo y la creación de un auditorio específico bajo esa lógica de consumo. Entonces, en ese sentido, yo siento que se viene gestando esta situación, un poco también obviamente desde el Estado. El problema, el término ahí o la situación ahí, creo que también ahí coincido, ¿no?, en qué papel va a cumplir o qué papel cumple en nuestra producción
Yo creo que eso es una pregunta muy valiosa, incluso pues bueno, me la hago porque aunque no estoy dentro de ese circuito y no me considero una persona muy creativa, pero sí me la hago en sentido de que de qué manera yo de alguna manera puedo pues ser parte de ello. Por ejemplo, yo valoro mucho justo la anécdota que estaba comentando hace un rato Gastón, toda esa cuestión, ¿no?, de voluntad, los espacios que se han abierto. Yo asistía muchas veces a estos miércoles, y sí, eran un espacio completamente distinto, ¿no? O sea, era un momento de fiesta, ¿no?, que a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, de alguna manera creo que es una oferta, es un espacio que se abre y que tiene que ver con una propuesta alternativa, autogestiva, que de alguna manera pues uno busca la forma de encontrar este espacio, de abrirlo. Y bueno, en el caso de Gastón, yo sé que, o sea, yo pienso más bien que, por ejemplo, la oferta del contenido de Uniradio no sería la misma si no estuviera Gastón, ¿no? Incluso yo no escucharía Uniradio, ¿no?, de no ser por esa situación, o sea, sí, de alguna manera porque lo conozco y creo, ¿no?, que digamos, gran parte del contenido y la calidad que tiene esa oferta, ¿no?, tiene que ver con esa voluntad, pues sí, esa pasión de la que nos hablaba, que la tenía desde joven o la tiene desde estudiante, pues, y bueno, de alguna manera creo que eso es un buen mensaje para en este contexto. Ese papel que nosotros podemos cumplir o no, yo no sé si lo puede hacer, pero yo creo que ustedes lo pueden hacer con toda claridad. ¿Qué tanto nos va a llevar, ¿no?, a establecer nuestra producción con una forma, digamos, como mercantilizada, ¿no?, y crear con tal de vender, ¿no?, o la creación se va a generar en una especie de creación de una oferta que, pues, primero que nada, pues va a generar espacios, abrir espacios y abrir alternativas y generar, pues, más que un nuevo auditorio para su consumo, simplemente en líneas para ir pensando, ¿no?, ir generando otras formas de representación e incluso pues acercándose pues a las comunidades. Ese tan cerca y tan lejos yo lo pensaba en esos términos. Y bueno, justo como me presentó Antonio, pues el asunto es que yo tengo esa cercanía pues con comunidades que también están aquí muy cercanas, ¿no? Y pues desde ahí es de donde también estoy pensando, ¿no?, los problemas que están ellos enfrentando, ¿no?, el asunto de la carretera Toluca-Naucalpan en Xochicuautla, la radio comunitaria que ellos están queriendo generar, y hicieron de manera autogestiva, ellos generaron un concierto con los compañeros también de Huichizilapan y de Ayotusco, y bueno, ese acompañamiento pues ha llevado a que hasta cierto punto también nos inviten a producir también programas al respecto. Obviamente pues nuestra perspectiva tanto del tipo de información como de la oferta que se va a transmitir ahí, etcétera, pues va a ser muy distinta a la estatal, ¿no?, o a la lógica o los tipos de información y de mensajes que se dan desde ahí. ¿Por qué? Porque es un ámbito pues no institucional. Yo creo que eso también es un tema que pues por un lado nos permite cierta solvencia tal vez, nos permite de alguna manera pues resolver algunas situaciones respecto al tema de poder pues vivir como tal, pues, ¿no?, o sea, de vivir de lo que hacemos, de lo que creamos, pero también pues nos limita a veces en el contenido, ¿no?, las cosas que nosotros podemos proponer o incluso hasta decir desde ahí. Y por eso mismo pues creo que bueno, el abrir este tipo de espacios es pues muy importante. Respecto al último punto, bueno, las preguntas puntuales que me comentabas o que me hacías, ¿no?, de bueno, qué tan democráticas y transparentes son y cómo percibimos la oferta cultural que nos brinda el Estado. Yo pienso que bueno, por ahí hay que bueno, un poco contextualizar el momento en el que nos encontramos y el tipo de Estado en el que estamos, ¿no? La oferta cultural que tenía el Estado en términos federales hace tiempo era una oferta muy interesante. Había cierto tipo de, por ejemplo, de canales o de programas, estaciones de radio, y yo creo que vuelve a acentúa de una forma mucho más fuerte esta pregunta, ¿no?, de qué papel tenemos nosotros frente a la oferta cultural posible que pueda haber del Estado. El Estado tal vez en su momento tenía una forma
particular que le permitía generar una oferta cultural me parecía muy novedosa, con canales y estaciones de radio específicas que eran públicas. Y bueno, en la actualidad yo pienso que el Estado actualmente, y sobre todo, bueno, pienso que en Toluca